Semiología de la vida cotidiana. Nuevas perspectivas. Curso 8. Semiología de la muerte. La más profunda reconciliación con la vida. El proceso de duelo y la reinvención de la realidad. Cuarta sesión. Bienvenidos, bienvenidos. Venga, vamos al cierre. Damos el aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Hemos contextualizado ya la temática de la muerte. Vamos al proceso de duelo. Pasamos a nuestros lugares. Cerramos los ojos. Nos percibimos internamente. Damos tiempo para establecer un claro contacto con nosotros mismos. Evoca tu propio duelo. El duelo frente a tu propia muerte. Imagina una enfermedad terminal. ¿Cómo asumirías el proceso de estar viviéndolo en este mismo momento? ¿Cuál es tu nivel de preparación? ¿Tu nivel de asimilación de esta experiencia que pone a prueba tu capacidad de respuesta frente al principio de realidad? ¿Comprendo o no comprendo la naturaleza de mi propia muerte? ¿Estoy listo o no estoy listo para vivir el proceso en perfecta armonía, como un proceso de crecimiento interno, como un proceso de realización personal? ¿Qué me detendría? ¿Qué asuntos pendientes tengo frente a mi propia muerte? Vamos a abordar el proceso de duelo en una doble perspectiva. Mi propia muerte y la muerte del otro. En este momento quiero que evoques cuál es la relación interpersonal con mayor resonancia significativa que tienes en este momento de tu vida. Una pareja, un hijo, un amigo, un hermano, un padre. ¿Quién? Evoca a esa persona.
Evócala con una enfermedad terminal. Pregúntate cómo encararías este proceso. ¿Cuál sería tu capacidad de aceptación del principio de realidad? Pregúntate si serías capaz de dar toda la contención, el amor, la empatía que requeriría esa persona para vivir su proceso en la mayor plenitud, en la mayor paz interna. Estos procesos, tu muerte o la muerte de un ser querido, ponen en juego la totalidad de tu ser, tu capacidad de respuesta frente al principio de realidad, tu actitud frente a la vida y frente a la muerte. Aquí se reúnen los dos espejos, vinculados por tu sistema de pensamientos, tu sistema de creencias y tu sistema de valores. Cada quien va a vivir la muerte que corresponde a su escenario interno de conciencia. Vamos a dar los parámetros, los termómetros, y vamos a dar la resolución del duelo propiamente dicho. ¿Cuáles son los pasos fundamentales para transformar el proceso de pérdida en ganancia? Es decir, en crecimiento, en realización personal. ¿De qué manera vamos a limpiar todos los lastres que impiden vivir la experiencia de la muerte con la máxima plenitud de vida? Salirme del imaginario colectivo, trascender los paradigmas de mi imaginario personal y lograr una reformulación de mi autoconcepto que me permita vivir mi muerte o la muerte de mis seres amados como un proceso de maduración espiritual, desarrollo de conciencia y plenitud de ser. Percíbete internamente. Percíbete aquí y ahora. Asume este proceso de duelo que voy a presentar desde tu perspectiva biográfica, tal cual te encuentras en este momento. Vive el proceso referido siempre a tu propio ser o a una persona en específico que evoques, para que tengas la presencia de este proceso de una manera nítida, contundente. Percíbete internamente. Yo soy. Aquí estoy.
Respiramos profundamente. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar con fuerza. Retener. Exhalar. En perfecta paz, en armonía perfecta, abrimos los ojos y nos reintegramos a nuestra sesión de trabajo en una perfecta conciencia de sí. Bienvenidos. Vamos al proceso de duelo. Hemos contextualizado ya la muerte, tanto en su versión de muertes monitoreadas como muertes no monitoreadas. Vamos al proceso de duelo. Proyéctamelo, por favor. Las 5 fases clásicas y el duelo propiamente dicho. Tenemos dentro de la tradición de la tanatología, fundada por la doctora Elizabeth Kubler-Ross, 5 pasos típicos que pueden presentarse en este orden. Es el mismo orden en que lo presenta la doctora Kubler-Ross, pero siempre con la salvedad de que son procesos que pueden presentarse retroactivamente y que pueden presentarse de manera alterna, y procesos que pueden presentarse de manera simultánea. Es como cuando tienes una revoltura de emociones y al mismo tiempo tienes coraje, tristeza y celos, y es todo revuelto. Vamos a ver esta forma como las emociones se presentan de una manera bastante elusiva, pero integrando un contexto de significación muy claro, que podemos ir delimitando de una manera bastante precisa. ¿Qué ocurre cuando una persona está viviendo ya su proceso de duelo? Vamos a plantear el duelo desde la perspectiva de una muerte monitoreada para que podamos ver las fases. Después compendiaremos todo en una muerte no monitoreada. Todo esto va a ocurrir súbitamente. Pero vamos viendo las fases. ¿Qué ocurre? Imaginemos a una persona que se encuentra ya con un diagnóstico específico, en donde su enfermedad está planteada de manera clara y contundente, y la persona se encuentra viviendo la fase terminal. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la respuesta de la persona que de pronto se ve confrontada en el espejo de su propia muerte? Ya no en el espejo teórico que solemos evocar en nuestra vida cotidiana, diciendo, sí, ya sé que me voy a morir. Pero ahorita no, o sea, después. Un día de estos me moriré por ahí. Bueno, sí, pero ya cuando esté yo viejito. Y nos planteamos la muerte y la diluimos. La diluimos porque en el fondo la negamos. Y la negamos porque existe una perspectiva muy especial. Una perspectiva que señalaba Freud. Y decía, la inmensa mayoría de las personas no acepta su muerte porque ni siquiera se puede imaginar muerto. Si yo te digo, imagínate muerto, ¿en dónde te imaginarías muerto? Y dices, bueno, me puedo imaginar en un féretro, me están velando, me puedo imaginar muerto en una cama de hospital, me puedo imaginar muerto en una carretera después de un accidente. Muy bien, a ver, imagínate muerto donde tú quieras. Cuando te estás imaginando muerto,
Tú te estás percibiendo a ti muerto. Tú te estás percibiendo vivo, contemplándote muerto. Tú te estás viendo a ti o en la funeraria, o en el hospital, o en la carretera. Y entonces dice, esto trae un mensaje del inconsciente muy profundo, tremendamente profundo. Y es que en el fondo la persona dice, no puedo ni siquiera en mi espacio mental imaginarme el vacío de la muerte. Porque realmente imaginarme muerto sería como imaginar nada. Yo diluido. Como cuando evocas la experiencia de un sueño profundo, en donde no estás representando imágenes, pero estás dormido profundamente y no estás consciente de ti. Es lo más parecido a la muerte. Y dice, pero cuando nos imaginamos muertos, nos estamos percibiendo desde un punto de vista. Desde luego que este análisis se ha hecho desde muchas perspectivas. Y muchas personas dicen, por supuesto que los seres humanos no nos podemos imaginar muertos por la sencilla razón de que nunca nos morimos. Y de que lo que yo voy a ver en el momento de mi muerte va a ser el desprendimiento de mi conciencia viva, viendo mi cuerpo muerto. Y por eso en el fondo ni siquiera me puedo imaginar la muerte, porque la muerte no existe. La muerte no es más que una puerta dimensional donde la conciencia se desprende del cuerpo físico y lo contempla. Muchos investigadores físicos de altas energías, como Michael Talbot, han dedicado su vida a explorar el fenómeno de la conciencia más allá del cuerpo, porque vivieron la experiencia. Michael Talbot es un notable físico de altas energías, que siendo joven tuvo un sueño lúcido. Los sueños lúcidos se caracterizan por ser sueños más vívidos que la propia realidad, que recuerdas con una precisión inaudita, y que cuando evocas lo que comiste en un sueño lúcido, o un sueño lúcido haciendo el amor, o un sueño lúcido contemplando un paisaje o nadando en el mar, es una especie de hiperrealidad, es algo intensísimo. El mar tiene unos colores como nunca los habías visto, el sol, las plantas, el sabor de la fruta o del pan, la experiencia sensual. Dices, no hombre, ¿para qué quiero la realidad? ¿Con que sueñe yo? Esto está de maravilla. Y tienes una impresión poderosísima, el impacto del sueño lúcido. Bien, Michael Talbot tuvo un sueño lúcido muy interesante, en donde soñaba que despertaba en su cama, pero estaba pegado al techo, viendo su cuerpo dormido en la cama. Y dijo, con una nitidez increíble, vivo esta experiencia y digo, estoy soñando. No necesito decirles que Michael Talbot era un estructurado racional. Bueno, es un estructurado racional. Entonces dijo, busqué una explicación de inmediato a la experiencia que estoy viviendo. O sea, la realidad no es así, las personas no vuelan en el techo, no despiertan así. Pero lo estoy viviendo. Pero evidentemente, pues es un sueño, es un sueño. Y con un sueño muy peculiar, porque yo estaba flotando en el techo de mi recámara y veía mi cuerpo y veía la recámara. Pero qué curioso que yo estaba soñando la recámara exactamente igual a como había dejado la recámara la noche anterior cuando me acosté a dormir. Con los pantalones tirados de un cierto lado, una chamarra, un libro abierto, todo igualito a la noche anterior. Dijo, pues qué sueño más chistoso. Porque suelo soñar con mi casa, mi recámara, pero siempre es distinto, diferente. No, estoy soñando la recámara tal cual la dejé anoche. Y dijo, eso me llamó la atención. Cuando me di cuenta de que iba yo moviéndome, desplazándome hacia la estancia, la sala y el comedor.
Y comienzo a moverme y comienzo a recorrer la casa y la casa estaba idéntica a como había quedado la noche anterior. Y dije, esto está, yo estaba gozando el sueño increíblemente. Dije, ¿qué sueño? Además, con una vividez, con una inmediatez extraordinaria. Y estoy reflexionando en eso cuando me doy cuenta de que me estoy desplazando hacia una ventana. Y va el movimiento hacia la ventana y es inminente el choque con la ventana. Instintivamente me protegí y crucé la ventana. Y cuando volteé, estaba yo fuera de la casa. Y dije, se está poniendo bueno esto, está increíble. Estaba yo fascinado con mi sueño. Muchas personas sueñan que están volando y se despiertan, les da miedo volar. Se despiertan. Me dijo, no, yo estaba encantado de la vida. Y entonces voy volando y me doy cuenta de que puedo dirigir el vuelo. Y me doy cuenta de que puedo volar a mayor o menor altura y a mayor o menor velocidad. Como si yo dirigiera mentalmente mi vuelo. Y me muevo hacia los jardines de la parte de atrás, hacia un bosque. Y comienzo a volar muy bajo, pegadito al césped. Y gozando increíble. Y voy volando y voy disfrutando. Y de repente veo un libro tirado. Los cuentos. El libro de cuentos de Maupassant. Pude leer el título, Cuentos, y el nombre del autor, Maupassant. Este gran narrador del siglo XIX francés. Los cuentos de Maupassant. Y pasé y dijo, vi el libro, qué increíble. Di la vuelta y de pronto desperté. Y desperté y estaba en mi cama y volteé a ver la hora y es la hora de levantarse. Y estaba yo fresco. En mi sueño no había dormido en toda la noche. Pues estaba yo cargado con una energía espectacular, una sensación de expansión, de alegría, de como si yo estuviera celebrando algo increíble. Me duché, desayuné, me vestí, salgo rumbo a la escuela y sale mi vecina. Hola, ¿cómo estás? Ay, me dice, tengo examen de literatura. No me digas, y no encuentro mi libro, el de los cuentos de Maupassant. Y cuando me menciona el libro y el autor, se me enchina todo el cuerpo. Le dije, mira, no pienses que estoy loco. Pero ayer tuve un sueño. Y en mi sueño tu libro aparecía en un cierto lugar acá atrás del bosque. ¿Quieres que lo vayamos a buscar? Era un sueño. Sí, claro, vamos. Dice, fuimos y el libro estaba ahí. Dijo, a partir de ese momento cambió mi vida. Y yo dije, tengo que encontrar una respuesta a esta pregunta. Y esa respuesta ha sido a lo largo de toda su vida. Tiene ahora un libro titulado que se llama El Universo Holográfico, maravilloso, que recomendamos para los cursos avanzados. Y dice, la pregunta ha sido siempre si la conciencia puede existir por fuera del cuerpo o siempre necesariamente vinculada al cuerpo. Ciertos científicos ven a la conciencia como un epifenómeno del cerebro. Para que exista conciencia tiene que haber cerebro y el cerebro es lo que genera con sus interconexiones la conciencia. Pero ¿qué ocurre cuando de pronto el cuerpo está dormido, está allá afuera y la conciencia está flotando afuera? Y entonces es lo que se llaman experiencias fuera del cuerpo. Hay miles de testimonios de esta naturaleza. Pero bueno, lo vive Michael Talbot, científico eminente, y entonces comienza a trabajar y a explorar las experiencias de la conciencia fuera del cuerpo. En fin, hay toda una serie y una gama de experimentos, de vivencias y de información a este respecto que en su momento estudiaremos. Pero ya es una temática de los cursos avanzados. Ahora me interesa estudiar la muerte de la raya para acá, este lado de la raya, acá, aquí, donde estamos aquí y ahora. Muy bien, ¿qué ocurre con este tipo de experiencias? Que estas experiencias, la experiencia de tu fase terminal, te cuestiona tu sistema de creencias más profundo. ¿Tú crees que la conciencia pervive al cuerpo o no? O que cuando el cuerpo fenece, fenece la conciencia. Son las dos creencias básicas, no hay de otra.
No hay como que la conciencia sobrevive, pero a la mitad, cabrón. No, o te mueres o no te mueres. O la conciencia pervive a la muerte del cuerpo, o con la muerte del cuerpo se muere la conciencia. Esa es la gran pregunta, es el gran debate. Lo plantearé más adelante, el día de mañana. Pero esta visión, lo que quiero es que la vivas ahorita, en directo, antes de comentar ninguna posición de nada. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Dónde está tu intuición? ¿Qué es lo que crees y por qué crees lo que crees? Tu experiencia de la muerte va a surgir con toda la fuerza. Va a surgir con toda la fuerza cuando tú estés consciente de que te estás muriendo. Y entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir aquí? ¿Cuál es la primera fase frente a esta noticia y decir tienes una enfermedad terminal? ¿Yo? ¿Y cuál es la primera fase? La negación. Anótale. ¿Qué hago? Lo niego. No. Sí, me siento medio malito, pero nada más. Y voy a salir adelante y no está pasando nada. En el fondo no está pasando nada. Y entonces no me la acabo de creer, no la acabo de aceptar y la niego. Y vamos a tener negaciones de todo tipo. Desde la persona que dice, no estoy mal y no me siento mal y no me hospitalizo y no tomo medicinas y me voy de vacaciones y yo qué sé. Hasta personas que asumen el tratamiento, asumen las medicinas, pero siguen negando. ¿Cuál es un proceso de negación sutil? Anótale. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dio este cáncer? ¿Por qué me dio esta enfermedad? ¿Por qué me estoy muriendo? ¿Por qué tengo leucemia? ¿Por qué tengo lo que tenga? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando yo estoy en el por qué, todavía no acepto lo que está ocurriendo. Estoy buscando una explicación y estoy en la negación. La negación puede ser abierta o sutil, pero la negación se presenta como la primera fase, como la primera respuesta para adaptarme a la noticia. La noticia es demasiado impactante, se me viene encima, entonces mejor la niego para darme un espacio, para concederme un espacio, en lo que acabo de asimilar esta noticia. Primera fase, la negación. Segunda fase, la ira, la rabia, el coraje que me da que me haya dado lo que me dio. Cuando tenía tantas ganas de realizar no sé cuántas cosas, viajes o el trabajo en una empresa o ver crecer a mis hijos o a mis nietos o lo que fuera. Y de pronto es el coraje de que me está ocurriendo lo que me está ocurriendo. La ira es otra forma de negación. Es una forma violenta de la negación de mi propia noticia de la muerte. Yo morirme y lo estoy viendo y ya viene un coraje. Viene la ira de que estoy muriéndome. En este proceso de ira se dan muchos rompimientos de todo tipo. Puede haber rompimientos afectivos con una pareja, la rabia, el coraje, y necesito proyectar mi coraje y mi rabia contra alguien más. Y entonces puede ser contra cualquier persona de la familia, y la familia dice, ¿qué le pasó a este loco? Lo hemos atendido, lo hemos cuidado, todo, y ahora se nos viene encima. Se nos viene encima y trae una agresión tremenda. Y dicen, no hemos hecho más que darle cariño, darle atención, cuidarlo, mimarlo, y se me viene encima. Me insulta, me agrede, todo. O la ira puede estar canalizada en otra dirección. La ira puede estar canalizada contra Dios. Y entonces decir, si me ocurrió esto, pues es voluntad de Dios. Pero ¿cómo es posible que Dios pueda querer semejante chingadera para el consentido? Esto no puede ser. Y entonces necesito desquitarme y entonces cometo un deicidio. Anótale, el deicidio es la muerte de Dios. Dios no existe, no es cierto, son patrañas. No mames, ¿cómo puede pasar esto? No es posible, no es posible. Yo no he hecho más que portarme bien la mayor parte del tiempo. Y echarle ganas y ser lindo y hasta me persinaba en las mañanas y todo.
me sale con este pinche cáncer en los huesos, no. Y entonces la ira te lleva a rompimientos profundos. Cuidado aquí. Te lleva a ti a tus rompimientos, o si estás viviendo el proceso de otra persona, es la otra persona, tu pareja o tu hijo, el que tiene este cáncer y está en fase terminal, y va a tener la negación por un lado y por otro lado la ira. Pero la ira puede ir contra ti, que lo has cuidado toda la vida, que lo has mimado y se te va encima. Tiene que descargar la rabia, la impotencia de estarse muriendo. Y va a buscar un pretexto, sea el que sea, contra el médico, contra la enfermera, contra su padre, su madre, o lo vas a hacer tú y vas a explotar en ira. Y vienen las grandes crisis religiosas, enormes crisis religiosas. Y entonces, seguro tú eres el responsable y esto no puedo permitirlo, viene la ira. Tercer paso, la negociación. ¿Qué ocurre con la negociación? En la negociación se va a dar un momento de crecimiento de la ira. Ya me enojé lo suficiente, ya insulté, ya maldecí, ya increpé, ya blasfemé. Me siento más descargado de mi propia negatividad y comienzo a negociar. Hay una negociación y hay una especie de, bueno, voy a creer en ti y si me juras, voy a ir todos los días de rodillas a la Villa de Guadalupe. O voy a apoyar a los pobres. Voy a ir a armar la silla de ruedas al Grupo Altiva. O algo. Voy a hacer algo bueno por alguien más. Y empiezo como a negociar. Oye, voy a ser lindo, voy a dejar de fumar, ya no voy a hacer tantas chingaderas. Y comenzamos a tratar de negociar y a encontrar una salida a mi propia desesperación para ver si ocurre un acto milagroso, un acto mágico, algo que me rescate de una realidad que no puedo asimilar. Y viene la fase de la negociación. Esta negociación que se puede dar con Dios, que se puede dar con los médicos. Entonces decir, bueno, sí voy a empezar el tratamiento, bueno, sí lo voy a hacer, pero asegúreme que sí me va a curar, o sí voy a salir adelante o no. Tú quisieras con un vínculo de poder, alguien, o el doctor, Dios, alguien, negociar de tal manera que entonces voy a ceder en lo que nunca he hecho, pero me quiero salvar. Y en el fondo es, anótale, otra forma de negación. Estoy negando porque no estoy acabando de aceptar lo que me está ocurriendo. Finalmente, viene la depresión. El siguiente paso es la depresión, y esta depresión en donde se va dando la primera fase de la aceptación, pero en la forma negativa. Es, ¿ya para qué me hago güey? Sí me estoy muriendo. Sí me estoy muriendo. Por más que me enoje, por más que quiera negociar, por más que no me la quiera creer, la realidad es que me estoy muriendo. Y entonces viene una depresión. Hay la conciencia de no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Sí estoy en una fase terminal y entonces viene esta depresión. Y tú vas viendo a la persona que pasó por la negación, no está pasando nada. Luego la ira, luego la negociación y ahora lo ves llorando deprimido. Y dices, ¿qué pasa? Está en su proceso de asimilación de una noticia que le está volando la tapa de los sesos, de una noticia que trasciende su autoconcepto, que en el fondo, aunque decía todos los seres son mortales, todos menos yo. En el fondo no me la acababa de creer, o decía, sí me voy a morir, pero falta un chingo, ahorita no, ya será después. Y de pronto me doy cuenta de que me estoy muriendo, el día de hoy me estoy muriendo. Ya estoy en fase terminal y todo es una cuestión de semanas o de meses y me voy a morir. Y por fin comienzo a comprender y entonces me deprimo. Hay una tristeza enorme. Viene la depresión. Y en esta depresión también se pueden llevar a cabo locuras. Y entonces decir, pues entonces ya de una vez que me muera, pues vamos a acelerar este desmadre. Ya no quiero estar viviendo en esto. ¡Qué horror! Y la única forma de no estar viviendo este horror, primero era negando el horror. Pero si el horror ya se me vino encima, pues mejor acelero el proceso. Y entonces se dan las respuestas más inesperadas en esta frase de depresión. Pero cuando una persona está deprimida,
genuinamente deprimida, no se suicida. No se suicida. No tiene la energía para suicidarse. Los suicidas vamos a ver cuando están, por ejemplo, en personas bipolares, cuando están en la fase depresiva no se suicidan, pero cuando están en la fase maníaca es cuando se matan, porque tienen la energía para hacerlo. Pero en la depresión nos abandonamos, nos dejamos ir en la depresión. Y entonces estoy viviendo esta depresión hasta que finalmente viene la aceptación. Y digo, ok, sí, realmente me estoy muriendo. Y aquí ocurre algo maravilloso. Recuerda que la pérdida dura lo que tarda en aceptarse. En el momento en que una persona desemboca a la aceptación psicológica del hecho irreversible de su muerte inminente, se tranquiliza. Es como un acto mágico. Es un proceso psicológico que ya hemos comentado. Y entonces viene esta aceptación y entonces viene una mansedumbre. La persona está con esta disponibilidad para abrir genuinamente el proceso de duelo. Aquí quiero que tengamos la perspectiva clara y podamos ver cómo son estas 5 fases clásicas que se van a ir dando en una dirección o en otra. Se van dando esas fases clásicas y vamos a encontrar nosotros que pueden alternarse, que puedo pasar en un momento dado de la depresión a la negociación, o de la negociación a la negación, o de la negación a la ira, y que puedo saltar y tener una oscilación entre estas emociones antes de acabar de aceptar, y luego en un momento dado ya acepté, y luego en otro momento me vuelvo a rebelar. Y todo lo voy aceptando un poquito más, y pasito para adelante y pasito para atrás. Ya sabemos qué ocurre. Estoy confrontando la verdad gradualmente, y vamos sabiendo que la persona va oscilando en su proceso de aceptación de su muerte inminente. Bien, cuando la persona desemboca a este punto de aceptación, ocurre este gran cambio. Es cuando genuinamente, hasta ese punto, anótale, se abre el proceso de duelo. Mientras no hay aceptación, no hay ese proceso de duelo. Se abre este proceso de duelo y entonces aquí vamos a entrar en 2 posiciones. En lo que estoy viviendo yo, cuando yo vivo este proceso, o cuando es otro el que lo está viviendo y yo soy testigo. Y el que se está muriendo es mi hija o es mi hijo. Una persona que amo, un hermano, mi padre, un amigo, mi cónyuge, alguien. Entonces, están viviendo eso, ellos son los que se están muriendo y yo soy el que está en la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación. Quiero que comprendas las 2 perspectivas. O te estás muriendo tú o se está muriendo otro, que es importante para ti. ¿Estamos claros con eso? Pero las fases son las mismas. Las vas a vivir tú. Ya sea que tú te estés muriendo o que sea el otro el que se está muriendo. Se está muriendo el otro y entonces tú dices, no es cierto, va a salir adelante, se va a aliviar. Y estoy en la negación, no, vamos a escuchar otro diagnóstico, vamos a ver otros doctores, vamos a la clínica fulana de tal, es el momento de intentar todo. No, es que hay una cura con imanes y hay otra cura con chiqueadores en las sienes y hay lo que sea. Y dice, le voy a entrar a todo. Y entonces vamos a trascender esto y en el fondo no es tanto una solución como una negación. En el fondo no quiero aceptar la dimensión de lo que estoy viviendo y voy a vivir la negación, voy a vivir la ira, el coraje, la negociación. Dios mío, por favor, salva a mi marido, salva a mi esposo, salva a mi hijo y te juro que hago lo que sea, taca, y empiezo a negociar o con los médicos o con la vida misma, con lo que sea y quiero intercambiar algo como un paliativo de esa realidad, pero no se puede. Y después la depresión, y el otro es el que está enfermo, y el otro puede estar muy bien, a lo mejor el otro ya vivió la aceptación de su muerte, y yo no. Y entonces estoy viviendo la depresión frente a la muerte del otro. Muy bien, hasta que finalmente puedo vivir la aceptación. Y entonces digo, sí, es mi hijo amadísimo y se está muriendo.
Y estamos en esta fase terminal. Y entonces viene el duelo propiamente dicho. ¿En qué consiste el duelo? Por favor, toma nota. El punto número 1, importantísimo. Para abrir el proceso de duelo, tiene que llevarse a cabo la plena aceptación del hecho. Si yo no he llevado a cabo esta plena aceptación, la palabra aceptación no es resignación, La palabra aceptación es celebración gustosa del evento. Sí, me estoy muriendo, voy a vivir una experiencia increíble, maravillosa, quizá la gran experiencia de mi vida. Estoy listo, le voy a entrar con todo. La voy a vivir con la máxima lucidez, con el máximo amor, con la máxima entrega. No me voy a resistir, voy a vivir la experiencia de mi muerte o de la muerte de un ser amado. Aquí va a venir un proceso de transformación de mi ser espectacular, increíble. Le entro. Esa es la aceptación. La aceptación es sí, por supuesto, no niego la vida. No voy a negar la existencia de la muerte, no voy a negar que ya está ocurriendo, que está muriendo este ser que yo amo, o que estoy muriendo yo, está ocurriendo, sí lo acepto. Pero no lo acepto con miedo, con ira, con resentimiento, preguntándome por qué. No. La aceptación ya trascendió todas esas dudas. La aceptación es sí, está ocurriendo, bienvenido, vamos a fondo con la experiencia. Voy a explorar la experiencia. La vida solo es rica en experiencias. La vida me está regalando esta experiencia, que es una experiencia maravillosa, vertiginosa, reveladora, es una epifanía que voy a comprender al final. Al principio me causa horror. Son estos regalos que da la vida, envueltos en cajas muy extrañas. Y cuando tú ves la envoltura dices, qué horror, ¿qué es esta mierda? Pero bueno, al fin y cuentas es un regalo, pues es gratis y dices, bueno, le entro. No, cuando abres la caja, te asombras y dices, la belleza de lo que hay adentro. Adentro hay una perla esplendorosa, pero viene en una caja horrenda. Viene en la caja de la muerte de un hijo. Y dices, qué horror, ¿cómo qué horror? Vívela. Ábrete a vivirla. Vive la experiencia. Va a ser una epifanía de transformación extraordinaria si vives la experiencia con la suprema lucidez del amor consciente. No te resistas, entrégate a la experiencia. Es lo que te está tocando vivir, vívela. Vive tu principio de realidad. ¿Bien? Y entonces, el primer paso es la aceptación. En esta aceptación genuina se abre el proceso de duelo. Muy bien. Aquí en este proceso de duelo entran dos fases importantes. El proceso de duelo durante la transición de la enfermedad terminal, que desemboca a la agonía y a la muerte. Evidentemente, ya cuando se da este proceso de muerte, si eres tú el que se muere, ya no vives lo que sigue. ¿Está claro? ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Aquí hago un giro en el proceso de duelo. El giro es, tú estás viviendo la muerte del otro. Estás viviendo la muerte de pareja, padre, hermano, hijo, una muerte, mascota, pérdida significativa. Tus piernas, tu brazo, tu empresa, algo que pega en tu autoconcepto de una manera categórica, central. Estamos hablando de un duelo central. Muy bien, ¿qué ocurre aquí con este duelo? Que ya se dio la pérdida, fíjense bien. ¿Qué es el proceso de duelo? El proceso de duelo es la elaboración cognitiva de la pérdida, que me permite la comprensión de la experiencia para transformar
la pérdida en ganancia. Para lograr el proceso de resiliencia, para dar esta vuelta de campana esplendorosa, extraordinaria. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos esta visión en donde el duelo propiamente dicho, una vez que se consumó el evento, ya murió tu hijo, ya viviste la ausencia en la presencia, estás con el sufrimiento de la pérdida. Y ahora dices, ¿qué hago? Punto número 1, el proceso de aceptación. Fíjate bien, la aceptación tiene que ser contundente. Tu hijo ya murió. No es por qué murió, ni uno, ya se murió. Ya se murió y al morirse comprendes que la muerte es cierta, la muerte es definitiva, la muerte es radical, la muerte es ignota, la muerte es todo lo que vimos de la muerte. Ahí está esa experiencia. Es la naturaleza de la muerte. Punto número 1, esta aceptación. Ya murió. Por eso es importante que un niño en un momento dado vea el cadáver. Porque le ayuda enormemente, imagínate, a clarificar este horizonte. No tienes que hacerlo en una forma macabra, en una forma morbosa o en una forma que le deje otra herida, otra impresión. No, manejarlo con mucho cuidado, con mucha delicadeza, con mucha ternura, pero ahí está tu papá o tu hermano o tu mamá muerto. Ahí está, ven conmigo, mi amor. Y te acompaño y sí, es muy triste, sí, es muy triste. Pero ya se murió. Que te quede claro que ya se murió. Y entonces su mente introyecta el principio de realidad. Y hay un paso fundamental que es la aceptación. La aceptación del hecho en sí. Ya murió. Es el primer paso, el fundamental. Bien, siguiente paso. El duelo se va a desplegar a partir del contacto con la emoción. Contacto con la emoción. ¿Cómo vas a procesar el duelo? Muchas personas niegan el duelo porque tienen miedo a sufrir. Por favor, hemos trabajado los 7 cursos anteriores trascendiendo la cultura del sufrimiento. Por supuesto que no queremos sufrir. Queremos trascender el sufrimiento, queremos transformar el sufrimiento en sabiduría, en madurez, en plenitud. Lo hemos trabajado punto por punto, 7 cursos, por supuesto. Pero cuando se presenta el sufrimiento, tampoco es para tanto. Es una catástrofe cuando estás todos los días sufriendo. Cuando tú estás generando sufrimiento, espérate, cambia esa actitud. Pero el sufrimiento existe como parte natural de la vida. ¿Hay ocasiones en que nos toca sufrir? Sí. ¿Hay de pronto un sufrimiento real frente a una pérdida? Sí, por supuesto. La vida es muchas cosas, entre otras, es sufrimiento. Muy bien. Pero ¿qué voy a hacer frente al sufrimiento? Vamos a trascenderlo. Vamos a asimilarlo. No voy a huir de él. No voy a negarlo. No voy a reprimirlo porque lo voy a multiplicar. No. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a transformar. Finalmente, el sufrimiento es un proceso de significación. ¿Qué voy a hacer con ese sufrimiento? Transformarlo. Aquí viene la parte creativa del duelo. Pues te digo, el duelo no es simplemente llorar y dejar que pase el tiempo. Vamos a ver los pasos del duelo. En primer lugar, esta aceptación. Oye, sí tuviste una pérdida significativa. Me voy a poner en el mejor de los casos. Ya no tienes huella de abandono. Ya trascendiste tu huella de abandono. Ah, bueno, muy bien. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que sí tenía una relación altamente significativa con mi pareja, con mi cónyuge, maravillosa. Y de repente muere. O una pérdida maravillosa con mi madre, increíble, una relación de resonancia significativa espectacular. Y de repente muere mi madre. ¿Hay una pérdida real? Sí. Se perdió algo que estaba ahí, que era esplendoroso, y se acabó. ¿Qué fue lo que se acabó? Lo primero que tengo que entender, anótale, lo que se acabó fue un vínculo. Fue un vínculo. No se acabó una parte de tu ser.
Tú no perdiste nada. Tú no quedaste partido por la mitad, no quedaste con un hueco. Tú estás completo. La plenitud está en ti. Y esta plenitud se vincula con el principio de realidad. Y dentro de esos vínculos, ese vínculo terminó en la forma como se venía presentando. Porque los vínculos nunca se terminan, los vínculos se transforman. Vamos a vivir la transformación. Bien, la transformación de ese vínculo es el proceso de duelo. ¿Qué es el proceso de duelo? Que yo tenía un vínculo A y se va a convertir en un vínculo A'. Y va a ser otro vínculo. ¿Qué hay de por medio? Una crisis. ¿Cuál fue la crisis? La muerte de la persona. Frente a esa crisis, ¿qué ocurre? Hay crecimiento. Fíjate bien, la crisis no te va a dejar igual. O hay evolución o hay involución. Observa a una persona frente a la experiencia de la muerte. Si la persona comprende la naturaleza de la experiencia, va a evolucionar. Si no la comprende, va a involucionar. Y vas a notar la trayectoria de esta persona, cómo está asimilando o no la experiencia propia de la muerte. Bien, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Antes que nada, contacto con la emoción. Llega una persona a la consulta hablando de la enorme tristeza que experimenta con la muerte de un ser querido, de un ser muy amado. Muy bien, ¿qué es lo primero que vamos a verificar? Que la persona haya aceptado el principio de realidad. Ya dio el paso de la aceptación, magnífico. Siguiente paso, contacto con la emoción. ¿Qué significa esto? Abre los ojos frente a la realidad de lo que estás viviendo. No se trata de, ya no pienses en el muerto, ¿para qué sufres? No. Piensa en el muerto. Evoca tu trayectoria con esa persona. ¿Por qué esa persona era profundamente significativa para ti? Pues es que viví con ella 15 años, 8 años, 3 años, X, el tiempo que haya sido, o poco tiempo, pero muy significativo, o como haya sido. Muy bien. Evoca el vínculo, evoca la naturaleza del vínculo y establece contacto con la emoción. Y le dices a la persona, tu padre amadísimo ya murió. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con su muerte? ¿Qué sientes? Y llevarlo a tomar conciencia de esa emoción central. Fíjate bien, el duelo se mueve en la periferia cuando dices, siento coraje porque el médico pudo haber... No. Eso no tiene que ver con el proceso de duelo. Tiene que ver con el proceso del perdón y de rencores. Son las emociones que van contaminando el duelo. Pues es una bronca que tienes con el médico. ¿Sí hay que resolverla? Sí. Pero quiero que toques tu proceso de duelo. ¿Cuál es tu proceso de duelo? Que vivías con tu papá o tenías el vínculo con tu papá y tu papá se murió. ¿Qué sientes frente a la muerte de tu padre? Ahí está el duelo. Esa es la emoción que tienes que localizar. Porque puede haber rabia de otro tipo, puede haber culpabilidad que vas a tener que procesar. Oye, fíjate que a mi padre no le hablé en los últimos 2 años. Y ya cuando quería restar, y se muere. Y entonces ahora muero con la culpabilidad de que no lo busqué, de que no lo vi, de que no hice nada. No es eso a lo que me refiero. Aunque se va a tener que resolver, va junto con pegado. Rencores o culpas que van a aparecer. Pero fíjate bien dónde está la pureza de la emoción. La pureza de la emoción que está en el duelo de la pérdida de la persona. Exactamente qué fue lo que perdí cuando perdí a esa persona. ¿Qué estoy sintiendo? Vas a llegar a tocar la emoción fundamental del duelo. Anótale. La tristeza. La tristeza. La tristeza es la más pura expresión de la pérdida. La podemos mezclar con otro tipo de emociones, rencores, culpas, coraje, por distintas circunstancias. Fíjame, no contamines el proceso de duelo. Tu vínculo se va a resarcir y vas a reconstruir tu autoconcepto a partir de esa emoción fundamental,
la tristeza de haberlo perdido. ¿Qué es la tristeza? Anótale. La tristeza es la conciencia de un ciclo placentero que ha terminado. Fíjate bien, esto es una belleza porque esta emoción de tristeza y esta definición te conecta con todas las expresiones de tristeza de tu vida. Por ejemplo, ¿qué siente un niño cuando está en unas vacaciones y se acabaron las vacaciones y de regreso a casa? Y te dice, ay, no, pues, se quiere ir de regreso a casa con el traje de baño puesto y el salvavidas. Y le dices, no, mi hijo, ya viste, no, quiere alargar las vacaciones lo más que puede. ¿Qué siente de que se acabaron las vacaciones? Tristeza. Siente tristeza. ¿Cómo la va a manifestar? Y la va a procesar de otra manera. Se va a enojar con su mamá, le va a pedir permiso, que el último clavado va a ser un berrinche, ya no lo dejaron meterse a la playa, y se va a ir por otros lados. Pero ¿qué es lo que está sintiendo? Tristeza. ¿Por qué siente tristeza? Porque estaba muy contento en las vacaciones. Hay un ciclo placentero que termina. Por favor, escuchen esto. La vida está constituida por ciclos de toda índole, pero muchos de ellos placenterísimos que terminan. Se acabó. Se acabó lo que se daba. Tu infancia se acabó. Tu adolescencia se acabó. Tu juventud se acabó. Las vacaciones de tal se acabaron. Tu hijo chiquito creció el pendejo, creció. Creció y luego el güey hasta se casó y ¡ay, Dios santo! Y entonces, de repente, ¿dónde está ya tu bebo y tu...? Se acabó. El ciclo se cerró. Pero la inmensa mayoría de las personas no sabe ni localizar su tristeza, ni identificarla, ni procesarla. ¿Qué vas a sentir cuando muere un ser querido? Tristeza. La tristeza de que se acabó algo muy bello que estabas compartiendo con esa persona. Y estabas viviendo esa experiencia maravillosa y se acabó. Que esta conciencia te acompañe siempre. ¿Estás viviendo algo que estás disfrutando? Aplícate. Aplícate y disfrútalo al máximo. Porque se va a acabar. Se va a acabar. ¿Dónde quieres que te lo firme? Se va a acabar. Cuando lo vivo con la conciencia anticipada, hay una intensidad increíble. Y voy viviendo cada minuto de mis vacaciones. Digo, uy, es una semana de vacaciones y apenas es martes. Pero va a llegar el día en que ya fue de nuevo domingo y estás de regreso. Y ya vas de regreso. Y vas a decir, híjole, me fui segundo a segundo pensando que igual y no acababa nunca. Pero llegó el término y se acabó. ¿Y qué sientes cuando se acaba un ciclo placentero? Tristeza. Aquí vienen muchos duelos sutiles, muchísimos duelos sutiles, microduelos de 1000 cosas que terminan. Pequeñas nostalgias, ¿eh? Imagínate, hasta una pequeña nostalgia. Una comida con tus amigos de la prepa. Ya todo el mundo dejándose la papada y todo, ¿no? Encantados de la vida y en el cotorreo y una comida fabulosa y se acaba. Y se acaba y te dices, híjole, te dan ganas de conectarlo con la cena y seguir, ya se acabó. Se terminó. N cosas que van terminando y que tú vas viendo como un adulto va incorporando este umbral de frustración. Y lo sabe y sabe que se va a acabar y lo acepta y lo procesa. Un adulto maduro psicológicamente. Un niño no tiene umbral de frustración. ¿Y qué quiere? Que siga la fiesta, que siga la comida, que siga la piñata, que sigan las vacaciones, y se resiste y va a ser un berrinche enorme. ¡Oh! Y luego dice, la vida es injusta, la vida es maldita, las cosas más chingonas se acaban. Hasta los partidos de fútbol, el pinche árbitro, se acabó, que la chingada. Cuando íbamos a meter el gol del empate, no me lleva la chingada. Y entonces, hasta que va aprendiendo, y va manejando este umbral de frustración. Entonces, viene un contacto con la emoción. ¿Con qué emoción? Anótale, con la tristeza. No te compliques el proceso de duelo. Velo con lucidez. Estoy triste porque murió una persona significativa para mí. Ese vínculo hermoso se acabó. Ahorita vamos a ver que ese vínculo va a empezar de otra manera. Pero por lo pronto se acabó. Es un ciclo que se cierra. Pero aquí está el contacto con la emoción.
Lo vas llevando en la consulta, en la terapia, hasta que la persona limpia sus emociones, circunscribe. ¿Qué sientes? Pues ¿qué si te dicen? Pues tristeza, cabrón. ¿De qué? Pues ya no lo voy a ver, o ya no la voy a ver, ya no voy a convivir, no voy a contar con su plática, su cariño, su amor, su atención, ya se acabó. Y entonces es la tristeza. Muy bien, entonces establece contacto con la tristeza y da el siguiente paso, importantísimo. No solo contacto con la emoción, sino expresión de la emoción. ¿Qué voy a hacer ahora? Darle salida. Porque si te tragas la tristeza, te enfermas. Vas a somatizar tu propia emoción. Vas a atentar contra la naturaleza de tu cuerpo. Allí está esa tristeza. Tiene que circular, tiene que salir. Es el momento de llorar, es el momento de gritar, es el momento de sacar la emoción. Si tienes una tristeza tan grande que necesitas maldecir, gritar, golpear con un bate en una almohada, correr en el campo, pegar de alaridos, hazlo. Dale a tu cuerpo la capacidad de expresión y de salida. Es importante porque muchas personas, ¿sabes cómo sufren? Sufren callados y encorvados. Una persona que está sufriendo y que de repente se pone así. Se hacen chiquitos, se encorvan, se tragan, se van con su sufrimiento hacia adentro, con su tristeza hacia adentro. Sácala, sácala. Y de pronto una persona la ponemos a caminar para llorar o para gritar o para ir procesando con el movimiento, con la voz, con la mirada, con una expansión. Deja que esas emociones fluyan hacia afuera y se expandan. Y entonces tenemos aquí expresión de la emoción, pero tenemos que sacar esta expresión de la emoción en forma técnica. ¿Cómo se llama? Anótale, llorar en línea recta. Hay que llorar en línea recta. ¿Qué significa llorar en línea recta? Significa expresar la emoción hasta el último punto, hasta la última arcada de sufrimiento. Porque hay personas que lloran a cachitos, lloran intermitentemente. Y se echan una moqueada, y luego ya se alivianan, se van a comer, se van al cine, y saliendo del cine, otra moqueada. Y ahí se la van llevando y medio chillan y medio no, y un ratito y al ratito de nuevo. Y se pueden aventar 20 años moqueando intermitentemente. Siéntate y vive tu duelo a fondo. Sácalo hasta que salga todo. Hay terapias de duelo. Hay terapias de duelo y te sientas. Y está la persona expresando su tristeza y su sufrimiento. Y está de repente abatida, exhausta. Y se cansa de llorar y es... Y dices, ¿ya acabaste? ¿Te sientes bien? No, es que... A ver. Y la reconectas. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues, tu papá murió. ¿Y cómo te sientes? Yo te dije. No, pues a ver, repíteme. A ver. ¿Y qué era lo que más te gustaba de él? ¿Y qué anécdota? ¿Y qué es lo que más tristeza te da que ya no vas a tener de él? Ay, no, ni me digas. Lo que más... Pues sácale. Sí quiero que me lo digas. Quiero que establezcas contacto con cada recoveco, con cada perfil, con cada coloratura de esta emoción, para que la expreses, hasta que sale todo. Y siguen llorando y llorando y dices, ¿ya acabaste? No, pues métale. A llorar en línea recta, conducir a la persona a establecer el contacto con la emoción hasta que sale todo. Pero cuando digo todo, es todo. La expresión de la emoción es como un vómito emocional. El vómito no es algo placentero, pero el vómito es liberador. Estoy llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y entonces le estoy dando salida a toda esa emoción. Y puedo estar llorando y llorando y llorando y de la misma forma como estoy devolviendo el estómago y vomitando hasta que doy la última arcada y siento que se me salen los ojos y por dentro sientes, ya acabé, ya acabé. Sientes paz en el cuerpo. Es el momento de enjuagarte, de limpiarte y de relajarte. Y dices, ya salió lo que no podía digerir. La emoción que no puedes digerir hay que sacarla.
y es como un vómito emocional. Y hay que sacar hasta la última arcada. Y cuando sale la última arcada, lo sientes a nivel físico. Tu cuerpo entra en paz. Y dices, ya terminé de llorar lo que tenía que llorar. Y entonces vamos a sacar este proceso. Muy bien. Pero vamos a desembocar entonces al siguiente paso. Anótale, es la comprensión de la experiencia. La comprensión de la experiencia. Aquí está el duelo propiamente dicho. El duelo propiamente dicho es un proceso de comprensión. Un proceso de comprensión de la experiencia. Un proceso de comprensión del principio de realidad. Un proceso de comprensión de todo lo que la persona me aportó, de todo lo que viví con ella, de todo lo que gocé con ella, de agradecimiento de toda esa experiencia, de comprensión que no todo en la vida, de hecho, ¿sí?, va a durar toda la vida. Que de hecho, nada en la vida dura toda la vida, ni siquiera la vida dura toda la vida. Y entonces todo se acaba. Y tener esa capacidad de comprensión de la transitoriedad de la existencia, con una aceptación de ese principio de realidad, y voy comprendiendo entonces la naturaleza de esa experiencia, todo lo que me aportó, todo lo que me transformó, de tal manera que la pérdida que se planteaba como una carencia de todo lo no vivido, anótale, da la vuelta de campana a un proceso de comprensión de todo lo experimentado que me lleva a experimentar el agradecimiento de lo vivido. Todo el agradecimiento de haber conocido a mi padre, de haber tenido ese padre, de haber vivido con él lo que viví, o de haber con mi madre, o con mi pareja, o con mi hijo, con quien sea. Si era significativa para mí esa persona, es porque me aportó experiencias increíbles. Y entonces focalizo toda mi mirada en lo que sí viví, en lo que sí experimenté. Y va a brotar de la conciencia del placer, anota esto por favor, de la conciencia del placer brota el agradecimiento. Es la emoción más característica en los amantes. El amante, lo que experimenta, lo que siente, después de un encuentro fabuloso, maravilloso, lo que experimenta es agradecimiento. Lo vimos en el curso de erotismo y castidad. Este encuentro extraordinario de los amantes con máxima resonancia significativa, en donde lo que voy a experimentar a través de la conciencia del placer es el agradecimiento. Por favor, este punto es de la máxima importancia. Anótale. ¿Cómo se cierra un ciclo? ¿Cómo se cierra un ciclo? Con la conciencia de todo lo experimentado. De tal manera que la emoción característica de que estoy cerrando un ciclo es el agradecimiento. Este punto es de una profundidad enorme. Hay personas, por ejemplo, que están viviendo un divorcio y no se dan cuenta de que están cerrando un ciclo. Lo que están haciendo es cerrando un ciclo con una persona. Pero que la forma de cerrar ese ciclo es tener conciencia de todo lo que compartimos, de todo lo que se experimentó en ese ciclo, hayan sido los puntos de fricción más extremos que... ¿sí? Tú vas a agradecer la experiencia compartida. Si tienes una clara conciencia del placer compartido, la emoción que brota de forma natural es el agradecimiento. Si tú estás cerrando un ciclo y no estás experimentando agradecimiento por el ciclo vivido, no lo estás cerrando. Si tú cuando terminas un ciclo, terminas con coraje, resentimiento, este imbécil lo que me hizo, váyase a la mierda este güey. Esas dulzuras que pensamos de nuestras parejas y nuestros cónyuges y demás, esas linduras, si tú estás pensando así, si eso es lo que estás sintiendo, no estás cerrando nada. Y para tu sorpresa, sigues casado. Porque no has cerrado el ciclo y no has vivido el divorcio. Un divorcio bien vivido, un ciclo bien cerrado, es con una sonrisa en los labios.
es con agradecimiento. Si no has llegado a ese punto, no has cerrado el ciclo. ¿Estamos claros con esa visión? Es muy importante, muy importante. Por eso, en la muerte de un ser amado, se produce esta muerte y yo tengo que saber dónde pongo mi foco atencional, mi mirada. Si yo pongo mi mirada en todo lo que no viví, me vuelvo loco de sufrimiento. ¿Está claro? Pero no solo con un muerto, con tu propia vida. Ya lo comenté, pon tu mirada en todo lo que no has vivido y en todo lo que no tienes. ¿Y cómo te vas a sentir? Frustrado, amargado, desesperado. ¡Che vida! ¿Para qué? ¡Qué horror! ¡Carajo! Y entonces, todo lo que no has vivido, haz la lista de todo lo que no has vivido si quieres un pequeño ejercicio. Y vas a decir, no. La sabiduría, ¿dónde está? En poner la mirada en aquello que sí viví, en lo que sí experimenté. La vida solo es rica en experiencias. Me voy a canalizar en esa dirección y voy a vivir esa dirección y esa experiencia con todo el esplendor. Si tú estás en un proceso de duelo, vive el proceso de duelo. De tal manera que una vez que ya lograste la expresión de la emoción, toda la expresión hasta el final, pasamos a la comprensión de la experiencia. Y la comprensión de la experiencia es todo lo que me aportó. Fíjate bien la ecuación psicológica. Si este es un duelo central, es porque había un gran vínculo de cohesión. Si hay un gran vínculo de cohesión, es porque había una gran resonancia significativa. Y si había una gran resonancia significativa, es porque esa relación, lo que haya sido, te aportó mucho. Yo te pregunto, ¿qué te aportó? Bueno, cobra conciencia de lo que te aportó. Y lo que se va a producir es el agradecimiento. Es la comprensión de la experiencia, es decir, agradezco. Siempre y cuando esté sustentada en la aceptación del principio de realidad. Porque si no has aceptado el principio de realidad, tu respuesta va a ser esta. Sí, fue muy lindo, pero yo quería más. Ahí está. Maravilloso. ¿Qué es lo que pone a prueba la muerte, la separación y la pérdida? Acuérdate, el apego, los apegos. Y entonces estamos decantando el proceso con una gran lucidez. Si yo todavía quería más, ahí está el apego. Y voy a vivir las consecuencias de mi apego, de mi enamoramiento. En lugar del amor, viví el enamoramiento, la posesión, el apego. Pero si yo comprendí la aceptación del principio de realidad, comprendí que viví con esta pareja 8 años y que ya se acabó. Se acabó y quiere decir se murió, o quiere decir nos divorciamos, o quiere decir lo que sea, se interpuso mi compadre o algo. Tiene alguna significación, pero ya se acabó. Y entonces me voy a concentrar en lo que sí me dio. Y entonces vas cerrando tus ciclos y los vas trascendiendo con un profundo agradecimiento de lo vivido. Esa es la comprensión. Si yo no llego al agradecimiento de lo que viví con esa persona, no lo he comprendido todavía. Y entonces, ¿a qué vamos a una terapia de duelo? A procesar la experiencia, a focalizar nuestra atención donde la tengo que poner, que fue todo lo vivido. Pero si cada vez que yo evoco lo vivido me pongo a llorar, le digo, a ver, creo que no hemos acabado con la expresión de la emoción. Pero si vamos dando los pasos, aceptación del principio de realidad, contacto con la emoción, expresión de la emoción, podemos llegar a la comprensión. Y una vez que experimente la comprensión, una vez que comprenda la naturaleza de la experiencia, tengo la perla de la experiencia en mi mano. Y entonces, ¿qué se produce? La liberación. Es una sensación de liberación extraordinaria. El lastre quedó atrás. Es cuando se produce el proceso de resiliencia completo. Y de pronto resulta que sales del fondo del pozo con una perla en la mano. Es este proceso maravilloso. Es el proceso de duelo. Es un proceso de reestructuración de tu autoconcepto. Cuando tú sales con esto, esta sensación de liberación, que va acompañada de este agradecimiento, que es la perla, de lo que viviste con eso, ya lo comprendí y ya me liberé. Estoy comprendiendo en ese proceso de liberación que la plenitud está en mí. Anótalo, por favor, subráyalo. No hay mayor conciencia de liberación que liberarte y trascender todas tus dependencias afectivas. Comprender que nada ni nadie me pertenece
y no le pertenezco a nada ni a nadie. Soy. Y que acabo de tener esta pérdida significativa y que lo que estoy experimentando al final de la comprensión es agradecimiento. Y entonces experimento esta liberación. ¿La liberación de qué? La más profunda liberación. Cuando tú comprendes, subráyalo 3 veces, que la plenitud está en ti. Es una epifanía gigantesca. Te va a ocurrir con la pérdida de una empresa, con la pérdida de una pierna, con la pérdida de un hermano o de una hija. Y de pronto vives todo el proceso y comprendes. Y comprendes que la plenitud está en ti. Y estás viviendo la experiencia con esta persona con un gran sentido de agradecimiento. Literalmente, la emoción específica de los amantes. Utilizo la palabra amante en el sentido legítimo. Personas con capacidad de amar. Puede ser tu hijo o tu hija o quien sea. Y el vínculo es de amor. Y lo que experimentamos fue placer. Y lo que estoy viviendo es agradecimiento. Porque ya comprendí. Ya terminé el proceso, cerré. En consecuencia puedo dar el último paso. El olvido. ¿Qué es el olvido? El olvido no es amnesia. ¿Qué voy a olvidar? Lo que voy a olvidar es todo el proceso de el duelo en donde tuve que establecer el contacto con la emoción, desahogarme de la emoción, dejar atrás toda una parte que puede ser una parte muy nebulosa de la experiencia, porque todavía no comprendía. Y entonces sufrí en el hospital, sufrí en la casa, me sentía muy mal, estaba desesperado y viví cosas atroces. Y digo, ¡puta madre! Y ese es el recuerdo que tengo y lo voy a evocar de mi padre muriéndose con la traqueotomía o yo qué sé. Y es la imagen. No. Tenemos que editar exactamente lo que nuestra memoria va a recoger. ¿Y qué voy a poner en el olvido? Toda esa parte del proceso de duelo. Porque lo que quiero recordar es el agradecimiento y la liberación. Lo que voy a evocar es esta liberación. Y entonces se produce una paradoja gigantesca. La pérdida de mi hija me llevó a comprender la plenitud de mi ser. En una forma creciente. Y entonces es cuando comienzo a intuir en la naturaleza de la vida que hay otras dimensiones y otras posibilidades en el desarrollo de la conciencia. Y voy a tener una epifanía maravillosa. Fíjate bien, el olvido no es Alzheimer, no es pérdida de la memoria, no es que digas, ay, pues entonces ¿qué? Ya no me voy a acordar de lo que pasó. Si lo vi, entonces ¿qué hago? ¿Me tomo una pastilla para el olvido? ¿Me doy un madrazo? ¿Qué hago? El olvido no es pérdida de la memoria, el olvido no es Alzheimer. El olvido, anótale, es una dimensión psicológica del recuerdo que consiste en comprender que lo que ya pasó ha terminado. Y entonces, esta comprensión de que lo que ya pasó ha terminado, desconecta psicológicamente el pasado del presente. Es el aislante maravilloso. Oye, estuvo de la patada, 3 meses en el hospital, mi madre con leucemia. Sí, pero ya pasó. Lo que ya pasó ha terminado. Y lo que yo estoy evocando es el agradecimiento de todo lo vivido en el vínculo y experimentando esta liberación, esta extraordinaria liberación. De tal manera que veremos cómo nos reintegramos en un proceso de resiliencia extraordinario, donde yo soy otra persona y mi proyecto de vida es diferente. Y la comprensión de que la vida solo es rica en experiencias. Y de que acabo de vivir una experiencia profundamente significativa en mi vida y que he logrado limpiarla y trascenderla. Pero tenemos que profundizar en cada uno de estos pasos.
contacto con la emoción, expresión de la emoción. Aquí vas a notar un cambio gigantesco. Desde que te atreves a establecer contacto con la emoción. Es que no quiero ni pensar ya porque pienso en mi hijo que murió y me da cosas. No, piensa en él. Ven acá, siéntate. Pero hazlo a través de una contención terapéutica. Siéntate y piensa en él y evócalo. Contacto con la emoción, expresión de la emoción. Y es un proceso de limpieza increíble. Vas saliendo del pozo. Te vas sintiendo cada vez mejor y dices, ¿qué es esto? Yo pensé que nunca iba a salir de ahí. No, claro que sales. Pero tienes que trabajar en línea recta. Vas saliendo hasta que inicias la comprensión, porque ya tienes la serenidad suficiente para plantearte la experiencia. Elaboras la experiencia, por favor escúchenme, y en la comprensión es donde está el núcleo del duelo. En la comprensión está el núcleo del duelo. Si no comprendes, no trasciendes el duelo. Pero si comprendo, lo que voy a experimentar es agradecimiento de todo lo vivido, porque esa persona fue altamente significativa para ti. En consecuencia te dio mucho, en consecuencia tienes mucho que agradecer, pero ya sabes dónde poner la mirada y rescatas con todo el agradecimiento. Cuando sacas la perla del agradecimiento, experimentas la más profunda liberación. Y entonces esa comprensión de que la plenitud está en ti te va a acompañar toda la vida. Quiero que tomes esta nota, por favor. Toda pérdida, grande o pequeña, me va a recordar siempre que la plenitud está en mí. Cuando pierdas tu camioneta, cuando no te enganches, ¡ay, mi camioneta! Perdí. Aceptación del principio. Vive el duelo, procésalo y vas a decir, estoy perfectamente en paz y feliz y sin camioneta. Porque la plenitud no está en mi camioneta. La plenitud está en mí. En mi camioneta nada más estaba mi inversión. Y si vivo el desapego, porque de todas maneras ya me chingaron la camioneta, ¿qué hago? Inteligentemente me desapego. Sí, ¿para qué me apego? ¿Me apego? Sufro. Entonces, además de perder la camioneta, sufro. No. Pierdo la camioneta. Bye bye. Se acabó. Y entonces, pérdidas grandes o pequeñas, todas me recuerdan, la plenitud está en mí. La plenitud está en mí. Y pérdidas pequeñas de que llegaste a la tienda, ay, por favor, deme los chamoy, ya no hay, se acaba. Ahí vas a pensar, la plenitud está en mí. ¿Está claro? Te compras tu helado de fresa, ¡ay, qué rico mi helado! Y le haces así, ¡mal! Y ves el cono y les dices, señoras, señores, la plenitud está en mí. Vamos a ir evocando, vamos a ir viviéndolo, pero esta victoria del amor sobre la muerte es maravillosa. Es la victoria de la suprema lucidez del amor consciente sobre la muerte. Porque si no me muevo en esa dirección, voy a lamentarlo siempre. Mi muerte y la muerte de los demás. Es una sombra que no me va a dejar vivir. Vamos a partir de esta convicción y el día de mañana voy a ampliar los horizontes de una manera extraordinaria. Y vamos a saber qué hacer y cómo prevenir y cómo generar esta visión de resiliencia y esta suprema realización de mi propio ser. Hoy, por favor, con lo que te falta vivir, vas a encontrar motivos para recordar que la plenitud está en ti. Espero que la vivas. ¿Estamos de acuerdo? Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Ojalá. Saludos allá al fondo. Maravillosos saludos. Me da muchísimo gusto. Todos los que están viviendo un proceso de duelo intenso ahora van a salir adelante. Garantizado, van a salir adelante. Es un triunfo del amor sobre la muerte. Muchísimas gracias. Buenas noches. Descansen. Hasta mañana. Gracias. Semiología de la vida cotidiana. Nuevas perspectivas. Curso 8. Semiología de la muerte.
la más profunda reconciliación con la vida, el proceso de duelo y la reinvención de la realidad. Dr. Alfonso Ruiz Soto.